De álgebra y trigonometría. Bueno, antes de empezar muchachos con la sesión de hoy, les quiero recordar algunos conceptos que estudiaron en la clase anterior con el profesor Wilmar, sobre todo pues la parte como de logaritmos y las propiedades de logaritmos, que es muy importante saberla para resolver algunas ecuaciones exponenciales y algunas ecuaciones logarítmicas. En la clase del día viernes, entonces, con el profesor Wilmar haremos el quiz correspondiente a la semana pasada, o sea, al tema de funciones exponenciales. Y ya con lo que veamos el día de hoy prácticamente terminamos el tema de funciones exponenciales y logarítmicas. O sea, hoy estaríamos terminando el tema del segundo examen parcial. Así que el segundo examen parcial, muchachos, va a ser del viernes en 8 días. Del viernes que viene en 8 días va a ser el examen parcial. Profesor, ¿qué entra en el segundo examen parcial? Entonces entra el tema de descomposición en fracciones parciales, entra el tema de funciones exponenciales y logarítmicas, y adicionalmente pues hay un punto de bonificación que es con el cual ustedes pueden recuperar la nota o parte de la nota del parcial pasado. Bien, entonces ahora sí comencemos. Profe, Sí. el punto de bonificación se va a añadir en el examen es relacionado con el tema el tema que vimos durante la primera parte, de la evaluación, o es un punto de bonificación relacionado con este tema. Es un punto de bonificación relacionado con la primera parte, que es donde les fue mal. O sea, la parte sobre todo de potenciación, radicación y factorización les fue pésimo, ¿cierto? Entonces, pues era un punto de potenciación y radicación o un punto de factorización, ¿cierto? Para que ustedes lo trabajen y para que puedan recuperar, como les dije, parte de la nota del primer examen parcial. Entonces, si no hay más dudas, muchachos, comencemos el día de hoy. Entonces, ¿les quedó claro, muchachos? El próximo viernes es el quiz correspondiente a funciones exponenciales. Obviamente hoy vamos a terminar pues ya el tema con lo que nos queda faltando de logaritmos, que es un repaso pues de lo que hicimos con el profesor Wilmar la clase pasada. Vamos a hacer algunos ejemplos más adicionales y ya con eso quedamos listos para el quiz del próximo viernes y para el parcial, que es de este viernes en 8. ¿Nos puede repetir el tema? ¿De qué es lo que es el tema? ¿Cuál es el tema del quiz del viernes? El tema del quiz del viernes es el tema de funciones exponenciales. Ajá. Bien, muchachos. Entonces, ahora sí comencemos con la sesión de hoy, que es, como les dije, es un repaso de lo que ya vimos con el profesor Wilmar, pero adicionalmente pues vamos a ver unos ejemplos que son un poquito más, por decir algo, tienen un nivel un poquito más alto que lo que ya hemos visto, pero no son extremadamente complicados tampoco. Vamos a mirar entonces cómo se trabajan esos ejemplos o esos ejercicios con la teoría que hemos visto con el profesor Wilmar. Bien, entonces la sesión de hoy es la sesión 13 de álgebra y trigonometría. Los temas que vamos a mirar y a repasar el día de hoy son los temas de logaritmos, propiedades de los logaritmos y función logarítmica. Bien, estos temas pues ya son, como les digo, en parte son repasos, pues un repaso de lo que habíamos hecho con el profesor Wilmar, pero le vamos a adicionar un ingrediente pues especial, que son los ejemplos. Vamos a mirar más ejemplos y vamos a mirar pues ejemplos un poquito más complicados que están en el libro y cómo se pueden resolver. Bien, estos son entonces los temas que vamos a tratar el día de hoy. Como les digo, ya son temas conocidos, muchachos. Recuerde que hasta acá, hasta este tema, que ya se había trabajado en parte con el profesor Wilmar, es el parcial de este viernes que viene en 8 días. Muy bien, entonces los objetivos, muchachos, pues más o menos uno ya sabe, ¿cierto?
es que, hombre, sepamos qué es una función logarítmica. Es decir, ¿qué significa eso de logaritmo? ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? Muy bien, que aprendamos cuáles son las propiedades de los logaritmos y dónde usarlas. Es decir, a mí me entregan una ecuación que tiene logaritmo, que tiene funciones exponenciales. ¿Qué tipo de propiedades debo usar ahí para resolver esas ecuaciones? Y por último veremos algunas gráficas de funciones logarítmicas, como lo habíamos hecho anteriormente para el caso de funciones exponenciales. Bueno, entonces aquí tenemos unos ejemplos adicionales, ¿cierto? Está claro pues lo que es la función logarítmica, y para eso pues lo vamos a escribir acá en el presentador visual, los ejemplos. Cada uno de los ejemplos lo vamos a escribir acá en el presentador visual. Entonces fíjense, muchachos, ¿qué significa esto? A ver, que aquí se ve como, aquí se nos ve mal. Ahora sí. Bueno, entonces fíjense, muchachos, cuando a uno le dan esto, por ejemplo, logaritmo con base 10 de 10.000, uno dice, bueno, ¿esto qué significa? Me dicen que esto es igual a 4. ¿Esto qué significa, esta escritura? Hombre, es muy sencillo. Significa que esta base, que es 10, cuando yo la elevo a este exponente, que es 4, me da 10.000. Y en efecto así es. Por ejemplo, ¿qué es logaritmo con base 2 de 8, muchachos? O sea, en otras palabras, ¿a cuánto debo elevar el 2 para que me dé 8? Todos sabemos. A 3. ¿Por qué? Hombre, muy sencillo, porque el 2 a la 3 me da 8. Profesor, ¿y cómo sé yo que 2 a la 3 me da 8? Pues multiplique 2 por 2 por 2 3 veces y le da 8. Muy bien. ¿Qué es logaritmo con base 2 de 1/8? En otras palabras, ¿a cuánto debo elevar el 2 para que me dé 1/8? 3. Menos 3. A la menos 3. ¿Por qué? Porque 2 a la menos 3 es 1, según las leyes de potenciación que eran del tema del primer parcial. Cuando yo tengo una potencia negativa, entonces pasa en el denominador positiva, y ya sabemos todos que 2 a la 3 es 8. Entonces fíjate, esta escritura que está acá, log con base 2 de 1/8, es simplemente el exponente al cual debo elevar la base 2 para que me dé 1/8. Logaritmo con base 2 de 8 es el exponente al cual debo elevar el 2 para que me dé 8, que es 3. Logaritmo con base 10 de 10.000 es el exponente al cual debo elevar la base 10 para que me dé 10.000. Muy bien, pregunta, ¿qué será logaritmo con base a de x igual a y? ¿Cómo puedo escribir esto en forma exponencial? A la y igual a x, muy bien. Entonces fíjese, es el exponente, véalo acá, al cual debo elevar la base, fíjese que esta es la base, para que me dé el número x. Entonces el logaritmo con base a de x igual a y es el exponente al cual debo elevar la base a para que me dé el número x. Esto era pues algo que ya habíamos visto con el profesor Wilmar la vez pasada, pero que es muy importante, muchachos, que ustedes lo tengan presente, ¿cierto? Ya habíamos visto la definición con el profesor Wilmar. A ver, sigamos viendo algunos otros ejemplos. Pregunto, ¿qué será logaritmo con base 2 de 32? 5. Muy bien. ¿Por qué? Hombre, porque 2 a la 5 es 32. Pregunto, ¿qué será logaritmo con base 3 de 81? ¿Cuánto? 4. ¿Por qué? Porque 3 a la 4 es 81. Entonces fíjense, muchachos, logaritmo con base 3 de 81 es igual a 4. O sea, logaritmo con base 3 de 81 es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé 81. Muy bien. Pregunta, ¿qué es logaritmo con base 7 de 1? 0.
Cero. ¿Por qué? Muy sencillo, porque 7 a la 0 me da 1. Pregunta, ¿qué es logaritmo con base e de 0? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ese número existirá? Entonces, a ver, muchachos, ¿existe algún número tal que cuando yo eleve el número e a la ese número me dé 0? ¿Ustedes qué dicen? No existe. Y les hago esta pregunta. Logaritmo con base, por ejemplo, 8 de menos 2. ¿Existe algún número que al elevar el 8 a la ese número me dé menos 2? Tampoco, ¿cierto? No existe ningún número tal que cuando yo eleve el 8 a la menos 2, a la ese número, perdón, me dé menos 2. Ese numerito no existe. Profesor, ¿y por qué no existe? Porque ya estudiamos las funciones exponenciales. Recuerde que las funciones exponenciales siempre son mayores que 0. O sea, las funciones exponenciales nunca toman números negativos. Nunca toman estos numeritos. Silencio, Profe, Sí, disculpe, por ahí está Freddy o Betín. sí. Lo que pasa es que tenemos un problema acá. Lo que pasa es que la pantalla pequeña lo vemos a usted, entonces lo necesitamos en la pantalla grande. Y no coge. No conmuta. No, nada. Cámara 1 no sale. Listo, muchachos, entonces ya están en proceso de reparación. Profe, dentro de lo que me explicó el profesor Wilmar, él decía que la base siempre tenía que ser un número mayor que 0, Sí, ¿cierto? Y diferente de 1. claro. Y el exponente también debe ser positivo. O sea, debe cumplir la misma... O sea, debe ser mayor que 0. El El exponente puede ser negativo. No, el exponente puede ser cualquier número. Ajá. Profe, pero entonces para ese ejercicio que usted está planteando ahí, Ajá. me parece que el exponente es menos un tercio. Revise. Menos un tercio. Sí, ¿En cuál? en el último, logaritmo de 8 a la menos 2. En el último, o sea, tú dices 8 a la menos un tercio te da 2. Menos 2. Te da menos 2. Sí. Fíjate que es imposible. Porque es que lo que tienes acá es 1 sobre raíz cúbica de 8. Y esto es un medio. Ah, sí. No te va a dar nunca un número, no te va a dar nunca un número negativo. Sí, profe, tiene razón. Ajá. O sea, por más que uno eleve un número real a cualquier exponente, jamás va a obtener un número negativo. Entonces, uno lo que sí puede tener son exponentes, exponentes negativos, pero el numerito no puede ser negativo en el argumento de logaritmos. O sea, exponentes negativos sí hay, pero el número negativo en los logaritmos no pueden haber, ¿cierto? Que es otra cosa distinta, esto no existe. Sin embargo, pues claro, todos sabemos que 8, por ejemplo, a la menos 2, eso sí existe, porque es 1 sobre 8 al cuadrado, que es un 64avo. ¿Cierto? Eso sí existe. Bien. Muchachos, ¿ya me están viendo por la pantalla grande? ¿Aún no? Bueno, esperemos un momentico para cuadrar el sistema, que se nos cuadre con la pantalla grande y seguir aquí con los ejemplos de esto de las funciones logarítmicas, pues que son bien importantes y que, como les dije, es un repaso, pues, en parte de lo que ya habíamos trabajado con el profesor Wilmar.
Sí. Que si le puedo repetir los temas del parcial. Los temas del parcial son descomposición en fracciones parciales, funciones exponenciales y logarítmicas. Y un punto de bonificación, que es un punto para recuperar parte de la nota del parcial, del primer parcial. O sea, tiene la opción de que si usted sacó 1, va a poder obtener un 2. Si sacó un 2, va a poder ganar el parcial en 3. Ahora, le fue muy mal, sacó 0, va a poder sacar un 1. Y en el último parcial también va a tener la opción de aumentar la nota. O sea, ya no le va a quedar el parcial en 0, sino que va a tener la opción de que el parcial, por ejemplo, le quede en 2. Y si sacó un 2, va a tener la opción de que el parcial le quede en 4. ¿Cómo? Haciendo los 2 puntos de bonificación buenos. Si sacó 3 en el primer parcial, tiene la opción de sacarlo en 5. El primer examen parcial. Entonces todavía hay mucho para trabajar, hay mucho por hacer, hay mucho por estudiar. Y en sus manos está, muchachos, pues el que les vaya bien. Sí. Usted dijo que el punto para responder sobre potenciación y radicación más o menos, porque nos había ido mal en ese punto. Sí, en los temas del primer parcial, pues que son indispensables para uno poder continuar con la vida universitaria, porque no les voy a decir mentiras. Si uno no sabe potenciación y si no sabe radicación, uno no puede continuar estudiando en la universidad, porque eso se necesita para cálculo 1, para cálculo 2, para cálculo 3, para ecuaciones diferenciales, y de ahí pues para adelante para todas las materias que ustedes vean, ¿cierto? Bueno, y el tema pues de factorización, que es también muy importante, es vital. Ustedes se han dado cuenta también en cálculo 1, se necesita en cálculo 2, se necesita en cálculo 3. Esos son los temas del primer parcial fundamentales. O sea, en el parcial que viene, que va a haber un punto de bonificación, puede caer uno de esos 2 temas, potenciación y radicación o factorización. Y en el último parcial también habrá un punto de bonificación, cae uno de esos 2 temas. Caerá potenciación y radicación o factorización, ¿cierto? O sea, eso es lo fundamental, muchachos. Si ustedes no saben factorizar y si no saben potenciación y radicación, pare de contar. Está en el lugar equivocado, ¿cierto? O está en el momento equivocado, porque usted también lo puede aprender ahora. Entonces es necesario, muchachos, que ustedes se pongan las pilas con esos 2 temas en particular, que son potenciación y radicación y factorización, para poder continuar con este mundo de la matemática universitaria. O sea, es primordial. Es como si uno fuera a empezar bachillerato sin saber leer, imposible, ¿cierto? Devuélvase para primaria, aprender a leer. No se puede. Más o menos así es de importante la factorización y la potenciación y radicación, pues aquí en la matemática. O sea, es como saber leer, es lo primerito, es lo que uno tiene que saber y lo tiene que saber hacer muy bien. Entonces, recomendación, muchachos, hombre, pues haga todos los ejercicios que están en el libro de potenciación y radicación y haga todos los ejercicios de factorización que también aparecen pues en el texto guía. Ahora, muchachos, recuerde que eso no significa pues que los puntos tengan que ser sacados de ahí. Hay una bibliografía. O sea, está por ejemplo el libro de Baldor que ustedes pueden consultar. Está el libro de Stewart, está el libro de Leighton, hay otros libros que ustedes también pueden consultar en la biblioteca o por internet, que esos libros pues la mayoría se puede descargar por internet, ustedes los pueden descargar y los pueden consultar y pueden hacer todos los ejercicios de esa bibliografía. O sea, lo importante es uno saber cómo se trabajan. Ya después de que uno sabe cómo se trabajan, ahí sí le pueden poner cualquier ejercicio y con toda seguridad le va bien. Listo, profe. Ok. Bueno, muchachos, entonces estábamos aquí haciendo, como les decía, estábamos haciendo pues algunos ejemplos, ¿cierto? De esto del logaritmo. Fíjense en lo siguiente, esto que es bien curioso.
¿Qué será logaritmo con base 10 de 0.01? Y es a la menos 2, ¿no? Exactamente. Fíjese que es menos 2, ¿cierto? No 10 a la menos 2. Es menos 2. ¿Por qué menos 2? Hombre, porque 10 a la menos 2 me da 1 sobre 10 a la 2. O sea, una centésima, que es 0.01. Si te das cuenta lo que me preguntaste ahora, si los exponentes podían ser negativos. Mira que sí pueden ser negativos. Lo que no puede ser negativo es el argumento del logaritmo. O sea, aquí no pueden haber números negativos, pero la respuesta sí puede ser un número negativo. ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces vamos a continuar haciendo pues más ejemplos. A ver, esta propiedad. ¿A cuánto debo elevar el número b para que me dé b? A la 1. Exactamente. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Eso ya lo sabemos. Muy bien. ¿Qué será logaritmo con base de 16 de 4? Medio. ¿Un medio? Medio. Muy bien. ¿Por qué? Hombre, porque 16 a la 1 medio es la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 sabemos que es 4. Pregunta, ¿qué es logaritmo con base 27 de 3? Tercio. Un tercio. ¿Por qué? Porque 27 a la 1 tercio es raíz cúbica de 27, que es 3. Muy bien. Esto pues, como les digo, muchachos, son temas de logaritmos que son muy importantes, que son fundamentales y que uno los tiene que saber, mejor dicho, así como tiene que saber los temas de factorización, así tiene que saber estos temas de propiedades de los logaritmos, sobre todo la definición, ¿cierto? ¿Qué significa logaritmo? Yo vuelvo y repito, ¿qué es un logaritmo de un número aquí x, de una base a? Hombre, es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé el número. Eso lo tiene uno que saber de memoria. Un logaritmo con base a de x es el exponente al cual debo elevar la base a para que me dé el número x. Ese se lo debe uno aprender así, que es la definición. Y no es nada complicado cuando uno ha hecho ejercicios, cuando ha hecho ejemplos, como todos estos pues que acabamos de hacer acá en clase. Muy bien. Vamos a ver si recordamos la clase con el profesor Wilmar. Vamos a ver. Pregunta. ¿Qué es el logaritmo de un producto? Logaritmo en base de m más logaritmo en base de n. Muy bien. Entonces, muchachos, en palabras, logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Ojo con usarla al revés. En los parciales, mucha gente le dice a uno que el logaritmo de una suma es el producto de los logaritmos. Fíjese que eso no es lo que está acá escrito. Ojo con utilizar logaritmo de m más n igual a logaritmo de m por logaritmo de n. Eso es falso. Eso en general es falso. Pues si uno lo puede hacer en la calculadora y darse cuenta que es falso. Fíjense, muchachos, lo que sí es cierto, la propiedad que sí es cierta es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y esto se puede justificar pues de una manera sencilla. Enseguida miramos cómo. Pregunta. ¿Qué es el logaritmo con base b de un cociente? Es la resta de los logaritmos. Es la resta de los logaritmos. Muy bien. Es la resta de los logaritmos. Ojo, muchachos, yo puedo utilizar la propiedad de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿cierto? Como la quiera usar. O sea, es indiferente. Es como cuando yo decía, yo decía antes, cuando tengo un producto de dos potencias con la misma base, pongo la base y se suman los exponentes, ¿cierto? Y también la podía usar al contrario.
Es decir, cuando tenía el producto de dos potencias, o cuando tenía una potencia, le daba una suma de exponente, lo podía partir, lo podía separar. Entonces aquí es lo mismo, puede usar en ambos sentidos la propiedad. Pregunta, logaritmo con base b de m, por ejemplo, a la r. Profe, ese R lo puede por M. ¿Este m qué le pasa al r? Va a multiplicar por un logaritmo. Pasa a multiplicar el logaritmo, ¿cierto? Con base b de m. Enseguida vamos a hacer una justificación rapidita de por qué esto es cierto. Muy bien. Pregunta, ¿qué es b elevado a la logaritmo con base b de un número x? X. X. Muy bien. Y por último, ¿qué será logaritmo con base b de b a la x? X. X también. Muchachos, estas dos últimas propiedades lo que nos están diciendo es que los logaritmos y las funciones exponenciales son funciones inversas. O sea, estas dos propiedades dice las funciones logaritmos o logarítmicas y exponenciales son funciones inversas. Eso es lo que le está diciendo a uno esas dos propiedades, esas dos últimas, que ya la habíamos visto la vez pasada con el profesor Wilmer. Observen muy bien, muchachos, si yo tengo una base b elevada a un logaritmo con la misma base, es como si no hiciera nada, porque me da el mismo numerito que tengo ahí en el argumento del logaritmo. Y si tengo un logaritmo en una base de una función potencia que tiene la misma base que el logaritmo, ¿qué me da? Me va a dar el mismo numerito, el exponente. O sea, lo que hace la función exponencial lo daña la función logarítmica. Y lo que hace la función logarítmica lo daña la función exponencial. ¿Cierto? Queda exactamente lo mismo. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Bueno. Les iba a mostrar entonces uno cómo puede justificar alguna de estas propiedades, ¿cierto? Por ejemplo, esta es la propiedad 1, digamos, esta es la propiedad 2, esta es la propiedad 3, esta es la propiedad 4, esta es la propiedad 5. Fíjense, por ejemplo, la propiedad 2, muchachos. La propiedad 2 es la que me habla del logaritmo de un cociente. Profe, Sí. hay otra propiedad que dice que el logaritmo en base b de x es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de b. ¿Logaritmo con base qué, perdón? O sea, el logaritmo en base b de Sí. x Sí. es igual al logaritmo de x sobre el logaritmo de b. Ah, pero es que ahí me estás hablando desde la fórmula del cambio de base. Ajá. No es una propiedad exactamente, sino que es una fórmula que se llama la fórmula del cambio de base. Cambio de base. Sí, se llama fórmula del cambio de base y esa la miramos enseguida. Esa no es exactamente una propiedad. Entonces observen, muchachos, les estaba contando cómo se puede justificar esta. Pregunto, ¿cómo puedo escribir, por ejemplo, n que quede multiplicando a m? Lo puedo escribir como m por n a la menos 1. ¿Sí o no? Y según la primera propiedad, cuando yo tengo el logaritmo de un producto, esto lo puedo escribir como la suma de los logaritmos. ¿Sí o no? Y nuevamente, muchachos, utilizando la propiedad que dice que puedo bajar los exponentes, entonces fíjese que ese menos 1, usted lo puede escribir como menos 1 que multiplica al logaritmo de n. Uno lo puede escribir así. Pero fíjese que más por menos me da menos, o sea que me va a quedar logaritmo de m menos logaritmo de n. O sea, en otras palabras, muchachos, la propiedad que dice logaritmo de m sobre n es igual al logaritmo de m menos logaritmo de n quedó justificada. ¿Cómo? Utilizando las propiedades del producto y las propiedades de la potencia.
Y entonces uno puede chistar un poquito y decir, profesor, pero ¿por qué la propiedad de la potencia es cierta? Y les voy a mostrar un caso bien sencillo, muchachos, que se puede deducir a partir de la propiedad del producto. Pregunta: si este R que tengo acá, muchachos, es un número natural, ¿qué significa M a la R? Imagine, por ejemplo, que el R vale 50. ¿Qué significa M a la 50? ¿Qué multiplico M por M? ¿Cuántas veces? 50 veces. 50 veces. O sea que tengo este producto. ¿Cuántas veces? R veces. ¿Sí está claro? ¿Y qué me dice la propiedad de la suma? Del producto, perdón. Me dice el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces mira lo que te quedó. Te quedó logaritmo de B con base B de M más logaritmo con base B de M, y así sucesivamente. ¿Cuántos términos? ¿Cuántos términos hay acá? R términos. Y entonces, ¿cuánto nos da esto? R por el logaritmo de B con base B de M. O sea, esa es una forma sencilla de justificar la propiedad de las potencias. Es una forma sencilla de justificar las propiedades de las potencias. Bien. Esto pues no lo tienen que copiar, es simplemente lo que en la universidad se llama cultura general, ¿cierto? Estar informado de más o menos cómo es que se demuestran esas propiedades. Bien, muchachos, la fórmula del cambio de base, que no es exactamente una propiedad, sino que esta se puede deducir. Fórmula del cambio de base es la que me dijiste. Si yo tengo el logaritmo con base B de un número X, entonces yo me puedo cambiar a la base que yo quiera. ¿Cómo? Muy sencillo. La base que yo quiero del número X dividido el logaritmo en la base que yo quiero del número B. Eso es lo que se llama la fórmula del cambio de base. En otras palabras, yo me puedo cambiar a la base que yo quiera. Enseguida vamos a mirar un ejemplo de esa fórmula de cambio de base. Y es realmente sencillo, o sea, es realmente sencilla pues de demostrar esta formulita. Yo les digo lo siguiente, les digo, sea y es esta función, la función logaritmo con base B de X, por ejemplo. Muchachos, según la definición, ¿qué significa esto? Recordame. ¿Qué significa esta escritura? Significa que B a la cuánto me da X. Y, profe, es igual a X. B a la Y es igual a X. Y entonces fíjate, cuando tengo esta igualdad, yo puedo tomar logaritmo a ambos lados. Y fíjate que si tomo logaritmo a ambos lados con la base A, logaritmo de B a la Y debe ser igual al logaritmo con base A de X. Y pregunto, ¿qué hace el logaritmo con los exponentes? O sea, ¿qué hace este logaritmo con este Y? Me lo pasa a multiplicar. Entonces mira lo que me quedó, que Y es logaritmo, perdón, Y que multiplica al logaritmo. Vamos a ponerlo por aquí en otra hojita para que no nos quede pues ahí tan feo. Lo voy a hacer aquí en esta hojita. El Y lo voy a pasar a multiplicar este Y me queda Y que multiplica al logaritmo con base A de B es igual al logaritmo con base A de X. Y observa lo que pasa, cuando despejas a Y, este pasa a dividir, entonces te queda logaritmo con base A de X sobre logaritmo con base A de B, porque este pasó a dividir. Muchachos, pero fíjate que esto que está acá es precisamente la fórmula del cambio de base.
¿Por qué? Porque habíamos dicho que y era logaritmo con base b de x. Y es logaritmo con base b de x. ¿Qué te quedó? Te quedó logaritmo con base b de x es igual a logaritmo con base a de x sobre logaritmo con base a de b. O sea, esa es la justificación de la fórmula del cambio de base. O sea, la fórmula del cambio de base tiene sentido y es cierta. Lo acabamos de justificar. Es una demostración pues muy sencilla, muy cortica, que no requiere un gran nivel intelectual, solo requiere conocer las propiedades de los logaritmos, saber qué significan los logaritmos y cómo se trabajan con ellos. Eso es lo único que se requiere. Bueno, muchachos, vamos a continuar con esto de los ejercicios, que esto nos tiene que quedar muy claro el día de hoy. Les traigo 2 nuevos ejercicios. Imagínense que a usted le piden resolver, vamos a comenzar con esta ecuación, 6 a la x igual a 10 tercios de menos 6 a la menos x. Ahora sí, profesor, ¿para qué sirven los logaritmos? Ahí les voy a mostrar para qué sirven. Resulta que sin los logaritmos uno no sería capaz de resolver este tipo de ecuaciones. Vamos a mirar cómo y por qué son útiles aquí el uso de los logaritmos para resolver este tipo de ecuaciones. Este es un ejercicio que aparece en el libro. A propósito, muchachos, para que lo corrijan, es el ejercicio número 22, literal A. Este es el ejercicio 22, literal A. Ese ejercicio está mal escrito. No es 6 por x como aparece en el libro, sino 6 a la x. Para que lo corrijan. Entonces es el ejercicio 22, literal A. Muy bien. Entonces, fíjese, solución. Supongamos que me piden resolver esa ecuación. Y yo pregunto, ¿qué es lo primero que uno hace para resolver esta ecuación? ¿Por qué no pasa el 6 a la menos x y al otro lado, como tiene la misma base, se coloca el mismo 6 y se suman los exponentes? Entonces tendríamos 6 a la 2x igual a 10 tercios. Sigues perdiendo potenciación. Porque ¿quién te dijo a ti que cuando sumabas 2 potencias con la misma base se sumaban los exponentes? Verdad, eso es multiplicación, qué pena. Exactamente. Tranquilo, no te apenes. Eso es normal, uno se puede equivocar. Pero ojo con la potenciación. Eso es muy bueno lo que dijiste, precisamente porque hay muchas personas que iban a hacer lo mismo. Pero muchachos, siempre antes de que uno empiece a resolver un problema, uno se tiene que preguntar qué tipo de problema tiene. Y para preguntarse qué tipo de problema tiene, o en este caso qué tipo de ecuación tiene, uno tiene que tratar de buscar una forma, darle una forma a la ecuación. Ahí no se ve claro qué tipo de ecuación tengo. Entonces, en lugar de pasar este 6 al otro lado, observen lo que voy a hacer. Ese 6 a la menos x, yo sí lo puedo escribir con potencia positiva. ¿Cómo? ¿Cómo puedo escribir 6 a la menos x? 1 sobre 6 a la x. 1 sobre 6 a la x. Y fíjese que hay una operación indicada. ¿Cuál es la operación indicada que debo realizar? La resta. La resta. Muy bien. ¿Cómo realizo esta resta? Hombre, pues multiplico el 3 por 6 a la x. Multiplico esos dos. Y no me vas a decir que eso es 18 a la x porque perdés potenciación. Muy bien. Queda 3 por 6 a la x. Ahora, ¿cómo hago la resta? Hombre, haga los productos cruzados. Te va a quedar 10 por 6 a la x menos
3 por 1, 3. Eso es tema del colegio, ¿cierto? Cómo se suman y cómo se restan fracciones. Ahí estamos restando esas dos fracciones. Bien. Pregunta, ¿qué otra cosa debo realizar? Y ponele cuidado. Decime. No podría pasar el denominador, pasarlo al otro lado a multiplicar. Factorizar, profe. Muy bien. Pasarlo al otro lado a multiplicar el denominador. Muchachos, ojo con esto. Ojo con esto. Me cancelas este 6 a la X con este 6 a la X. Y vuelvo y te pongo cerito en el parcial. Estos dos 6 a la X no se pueden cancelar. ¿Por qué no se pueden cancelar? Porque es que este 6 a la X no está multiplicando todo el numerador. Y entonces por eso este no se puede cancelar. Lo que debo hacer es lo que me dijiste. Este que está dividiendo, páselo al otro lado a multiplicar. Entonces observa que me queda 3. 6 a la X por 6 a la X. Me queda 6 a la X al cuadrado, al lado izquierdo. Este lo paso para allá. Igual a 10 por 6 a la X menos 3. Voy a escribir la ecuación aquí abajo para que me quede más bonita. O sea, tengo esta. 3 por 6 a la X al cuadrado. Lo pasé a multiplicar. Igual a 10 por 6 a la X menos 3. Póngale cuidado y verá. Fíjese que ahí ya empieza uno a reconocer qué tipo de ecuación es. Uno ahí ya se empieza a dar cuenta. ¿Qué tipo de ecuación es? Sí. Dime. ¿Alguna duda? Bueno, comentaba un compañero si es posible pasar el 10 por 6 a la X al otro lado y luego sacar factor común, ¿no? No, señor. Porque entonces usted qué hace con menos 3. Dale. Hola. Es una ecuación lineal, ¿no? Ecuación lineal. Tiene toda la razón, no es una ecuación lineal. ¿Por qué no es una ecuación lineal? Ahí se ve por qué no. Exponentes 2. Porque el exponente es 2. Exactamente. O sea que no es lineal, sino, ¿cómo se llama? Cuadrática. Muy bien, muchachos. Esta es cuadrática. Entonces, como es cuadrática, yo le doy la forma de la cuadrática. Fíjate que ya le empiezo a observar qué tipo de ecuación es. Tengo esta. El 10 lo paso a restar a este lado, pero mucho cuidado con sacar factor común, que eso no resuelve nada. El 3 lo debo pasar a sumar al otro lado y me queda igual a 0. Profesor, ¿y si saco factor común, eso por qué no me resuelve nada? Pues muy sencillo, porque eso no es factorizar un polinomio. Factorizar un polinomio es escribirlo como el producto de sus factores. Y si usted aquí saca factor común, no lo va a expresar como el producto de factores. ¿De acuerdo? Muy bien, esa pregunta es interesante también, muchachos, porque muchas personas todavía no saben qué significa factorizar un polinomio. Y es muy bueno que ustedes sepan qué significa escribirlo como el producto de sus factores, ¿cierto? Y si no, solamente tendríamos un caso de factorización, que sería sacar factor común. Y eso no es el único caso. Muy bien, muchachos, ¿cómo puedo escribir yo esta ecuación? Fíjate cómo la puedo escribir. La puedo escribir así, como 3 por z al cuadrado menos 10 por z más 3 igual a 0. Profesor, ¿y usted por qué me cambió ahí las cosas? Muy sencillo, para verla como una ecuación cuadrática. Y voy a tener en cuenta que z es el disfraz que le puse a 6 a la x. Mira, aquí estoy disfrazando a 6 a la x por z. Y entonces la ecuación de arriba yo la puedo escribir así. Profesor, ¿y usted por qué la escribió así? Porque es que la ecuación de abajo yo la conozco. ¿Qué tipo de ecuación es? Cuadrática, mírala acá. ¿Cómo factorizo una ecuación cuadrática? De muchas formas. Una con la fórmula cuadrática, ¿cierto? Otra, en este caso es, hombre, ¿por qué no multiplicamos por 3 a ambos lados? Fíjese que si usted multiplica por 3 a ambos lados de la ecuación no se le altera. Entonces multipliquemos por 3. Si yo aquí multiplico por 3 me queda 3z todo al cuadrado
menos 10 por 3z más 9 igual a 0. Y sigo disfrazando al 6 a la x. Está disfrazado como z. Profesor, ¿y usted por qué multiplicó por z y dividió por z? Porque es que eso le permite a usted ver un caso de factorización que le dice que busque dos números, que multiplicados le den 9 y que sumados o restados le den menos 10. Hola. Sí, lo que pasa es que usted puede dividir por 3 o multiplicar por 3 a ambos lados, y 3 por 0 le da 0. ¿Sí está claro? Dividir por 3 acá es lo mismo que multiplicar acá por 3, pero 3 acá por 0 me da 0. Entonces es lo mismo. Pregunta, muchachos, ¿cómo se factoriza este polinomio cuadrático? ¿Cuáles son los dos números que multiplicados me dan 9 y sumados o restados me dan menos 10? El menos 1 y el menos 1. Entonces voy a abrir dos paréntesis. Por aquí voy a poner el menos 9 y por aquí voy a poner el menos 1. Dígame, ¿quién va acá? 3Z. 3z, muy bien. ¿Y quién va acá? Z. Sí. 3z. Lo mismo que tengo dentro del paréntesis es lo que va aquí, entre cada uno de estos. Fíjese que ahora usted puede sacar factor común 3 de este monomio, perdón, de este binomio, que es un polinomio de grado 1. Usted puede sacar 3 de factor común, ¿cierto? Si saca 3 de factor común, ese 3 que le queda aquí multiplicando lo puede pasar a dividir y se le va a desaparecer. O sea, muchachos, fíjate que vos también puedes escribir esto así, como z menos 3 que multiplica a 3z menos 1 igual a 0. Saqué 3 acá de factor común, y ese 3 que saqué acá de factor común lo paso a dividir y me queda esto que está acá. O sea, fíjense que son casos de factorización del tema del primer parcial que todos deberíamos de tener claro. O sea, esto lo debería de saber uno como saber leer mamá, mejor dicho. ¿Sí o no? Y que si no lo tenemos claro, pues le tenemos que ponerle las pilitas para tenerlo claro, para el día del parcial. Muy bien, muchachos, acuérdense del disfraz. ¿Cuál es el disfraz? Estamos disfrazando a 6 a la x como z. Estamos disfrazando a 6 a la x como z. Entonces fíjese que ya le puedo quitar el disfraz. Ah, bueno, a propósito, fíjese que acá tengo el producto de dos términos. Muchachos, ¿cuándo el producto de dos términos es igual a 0? Pues cuando alguno de los dos es igual a 0. Muy bien, cuando z menos 3 es igual a 0 o cuando 3z menos 1 es igual a 0. Y recuerde que z es el disfraz de 6 a la x. Fíjese que si de acá despejo z, entonces me va a quedar que z es igual a 3 o z es igual a A menos un tercio positivo. un tercio. Muy bien. Pregunta, ¿cuál era el disfraz de z? 6 a la x. Le quito el disfraz y me quedó así. Profesor, ¿y entonces cuánto vale x? Fíjese, todo ese trabajo y ni siquiera he encontrado el valor de x. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el valor de x? Sacar logaritmo a ambos lados. Profesor, ¿y qué logaritmo va a sacar usted a ambos lados? El que tenés en la calculadora. ¿Cuáles son los logaritmos que por lo general vienen en la calculadora? Logaritmo con base 10 o el logaritmo natural. Que ya lo habíamos mostrado alguna vez, ¿cierto? La calculadora mía, que es viejita, es de las viejitas, tiene acá el logaritmo con base 10, que es este. Entonces, el logaritmo común o logaritmo con base 10.
y tiene el logaritmo natural, que es el logaritmo con base e. Logaritmo con base 10, que es este, logaritmo con base e, que es el logaritmo natural, ¿cierto? Muy bien, entonces antes de hacerlo en la calculadora, vamos a tratar de encontrar el valor de x, muchachos. Entonces fíjense lo que voy a hacer. En la primera ecuación voy a tomar logaritmo, por ejemplo, común. Entonces digo, logaritmo con base 10 de 6 a la x es igual al logaritmo con base 10 de 3. O, para la segunda ecuación, logaritmo natural de 6 a la x es igual al logaritmo natural de 1/3. O pues con la pregunta, profesor, ¿por qué tomo aquí logaritmo con base 10 y aquí logaritmo natural? Simplemente para mostrar el ejemplo. Usted en ambos puede tomar logaritmo con base 10 o en ambos puede tomar logaritmo natural, el que más le convenga y el que más le guste. Esto es simplemente para ejemplificar. Pregunta, muchachos, ¿qué puedo hacer con esta x que tengo acá en el exponente? Pasa a multiplicar, profe. Pasa a multiplicar. Entonces me queda x por logaritmo con base 10. Ese logaritmo con base 10 en la calculadora no aparece el 10. O sea, ustedes lo encuentran así. Cuando no aparece el 10 es porque es el logaritmo común. Y aquí les queda así. O esta x baja me queda x logaritmo natural de 6 igual al logaritmo natural de 1/3. Y fíjense, muchachos, que ya esto nos permite encontrar el valor de x. En el primer caso, x es logaritmo de 3 sobre el logaritmo de 6. O en el segundo caso, x vale logaritmo de 1/3 y ese que está multiplicando lo paso a dividir sobre el logaritmo natural de 6. ¿Y qué viene ahora? Calculadora. Ahora viene calculadora. Fíjense que hasta ahí está el valor exacto. O sea, en el parcial vos podés llegar hasta acá. Este es el valor exacto. Esto es lo que nos interesa, que vos sepas usar todas las propiedades. Si no tenés calculadora, no te preocupes, lo puedes dejar así o lo puedes dejar así, ¿cierto? Ahora, si tenés calculadora, mucho mejor, porque entonces vas a la calculadora y puedes encontrar los valores aproximados, ¿cierto? Podemos encontrar los valores aproximados. Entonces, el primero, muchachos, el primer valor para x era logaritmo, ojo, logaritmo común, que es este. Logaritmo común. Hundo la teclita, ¿cierto? Entonces me queda logaritmo común de 3 dividido el logaritmo común de 6. Y me da una aproximación. ¿Cuánto me da? Me da 0.61. Si querés estar más tranquilo, porque de pronto no sabes en la calculadora si opera primero la división o el logaritmo, entonces entralo en paréntesis. O sea, escribí dentro de paréntesis logaritmo de 3. Y luego lo dividís, abrís paréntesis, entre el logaritmo de 6. Y es igual a 0.6131. ¿Cierto? Esa sería entonces la primera respuesta. X es aproximadamente 0.61. La segunda respuesta entonces es logaritmo natural, abro paréntesis, logaritmo natural, que ya estoy trabajando con esta otra teclita, con esta, la tecla del logaritmo natural. Esta es el logaritmo común, logaritmo con base 10, esta es el logaritmo con base e. Entonces ahora con esa digo logaritmo natural de 1/3, o sea de 1 dividido 3, dividido logaritmo natural de 6, dividido logaritmo natural de 6, y eso me da menos 0.61, ¿cierto? O sea, x en este caso es menos 0.61.
Muy bien. Muchachos, pregunto, ¿cuál de esas dos es la solución? La positiva. La positiva. La positiva, ¿y por qué no la negativa? Ambas. Todas son válidas. Todas dos son válidas. Lo único ¿Por qué? Porque recuerde, perdóname, porque recuerde, muchachos, que la que estamos resolviendo, es esta, es 6 a la x igual a 10 tercios menos 6 a la menos x. Y recuerde que cuando usted tiene funciones exponenciales, esas funciones exponenciales en los exponentes pueden tener cualquier número. Es como pueden tener cualquier número real, esta o esta sirven como solución, cualquiera de las dos. Sí, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, la podemos aclarar. Ambas son soluciones de esa ecuación. 0.61 o menos 0.61. Entonces, muchachos, en síntesis, ¿para qué sirven los logaritmos? Para resolver ecuaciones exponenciales y también para resolver ecuaciones logarítmicas, ¿cierto? Para eso sirven. Y claro, para resolver problemas de aplicación. Profe, una pregunta. Esto, ahí, o sea, en una parte hizo logaritmo con base 10 y a la otra parte Sí. el logaritmo natural, pues, ¿por qué lo hizo así o qué? Porque estaba ejemplificando. En un lado el uso del logaritmo común y en el otro lado el uso del logaritmo natural. O sea, tú en ambos puedes tomar el logaritmo común o en ambos casos puedes tomar el logaritmo natural. ¿Sí está claro? Sí, profe. O sea, mira, yo aquí pude haber tomado logaritmo común y acá también. O pude haber tomado acá, por ejemplo, logaritmo con base 7 y acá logaritmo con base 8. Lo que pasa es que me queda muy complicado porque en la calculadora solamente tengo el logaritmo con base 10, que es el logaritmo común, y el logaritmo con base e, que es el logaritmo natural. Entonces por eso lo ejemplifiqué, simplemente para hacerlo y para mostrar que por cualquiera de los dos lados da lo mismo, ¿cierto? Uno puede utilizar, como les digo, cualquiera de los dos, cuál el que más le guste. Muy bien, eso fue una ecuación exponencial, muchachos. Ahora viene una ecuación logarítmica. Y me piden resolver esta. 2 logaritmo con base 3 al cuadrado de x menos 5 logaritmo con base 3 de x más 2 igual a 0. Esta es una ecuación logarítmica. Y fíjese que aunque es una ecuación logarítmica, todavía no hemos visto qué tipo de ecuación es. O sea, no sabemos si es lineal, si es cuadrática. Parece que es cuadrática, ¿cierto? Por este cuadrado que está acá. Entonces, para ver que es cuadrática, usted la escribe como una ecuación cuadrática. O sea, ese cuadrado, muchachos, usted lo puede escribir así. Y fíjese que lo que tengo dentro de paréntesis, lo puedo volver a disfrazar. Y entonces me va a quedar 2 multiplicado por el disfraz al cuadrado menos 5 multiplicado por el disfraz más 2 igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación tengo? Cuadrática. Y la puedo resolver factorizando o la puedo resolver por la fórmula cuadrática. Pregunta, ¿puedo bajar este exponente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí no o se que puede bajar y multiplicar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que Punto, sí no se puede multiplicar. Pero estoy preguntando, ¿se puede o no se puede bajar este 2?
Sí. Sí se puede. ¿Hay alguna propiedad que me permita bajar este 2 de acá? Es la propiedad 3, ¿no? La propiedad 3 dice que el logaritmo con base b de m a la r es r logaritmo con base b de m. Y esto que está acá es esto mismo. No, no se puede, profe. No se puede. Porque aquí el r solamente está afectando a quién. A m. Pero acá el cuadrado está afectando a quién. A todo el logaritmo. ¿Está claro? Entonces no se puede bajar. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez, muchachos, la disfrazo. ¿Cómo la disfrazo? Llame lo que está dentro de paréntesis, por ejemplo, z, ¿cierto? O llámelo y, como lo quiera llamar. Menos 5y más 2 igual a 0. Y acuérdese que en este caso estamos disfrazando al logaritmo con base 3 de x. Y me quedó esta ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática vuelvo y la resuelvo como lo sé hacer. ¿Y cómo lo sé hacer? Entonces, bien sea multiplicando todo por 2 y dividiendo por 2, que es lo mismo que multiplicar por 2 a ambos lados. Entonces, dice que si multiplico por 2 a ambos lados de la ecuación, muchachos, aquí me va a quedar 2 por y todo el cuadrado menos 5 por 2y más 4 igual a 0, porque 2 por 0 es 0. Pregunta: hay dos números que multiplicados me den 4 y que sumados o restados me den menos 5. Entonces sí los hay, ¿cierto? Está el menos 4 y está el menos 1. Entonces fíjese, menos 4 menos 1 me da menos 5 cuando lo sumo. Y menos 4 por menos 1 me da más 4 cuando los multiplico. Muchachos, nuevamente, tengo el producto aquí de dos términos. ¿Cuándo el producto de dos términos es igual a 0? Cuando uno de ellos es 0, ¿cierto? Aquí puedo sacar un 2, si usted quiere, de factor común. O si no, pues lo saca ahorita. Le va a quedar que 2y menos 4 es igual a 0, o este otro que está acá, el otro término, 2y menos 1 es igual a 0. Y recuerde que y es el logaritmo con base 3. Despejo a y. Paso el 4, ¿cierto? A sumar al otro lado, entonces me va a quedar 2y igual a 4, luego paso el dividir y me queda y igual a 2. Y en este caso me va a quedar y igual a 1 medio, porque paso el 1 a sumar al otro lado y luego el 2 multiplicando lo paso a dividir. Muy bien, muchachos, fíjense que hasta ahí lo único que hemos hecho es resolver la cuadrática. Todavía no hemos resuelto la logarítmica. ¿Qué me falta? Me falta quitarle el disfraz a este. ¿Quién es este? Logaritmo con base 3 de x. Entonces digo, logaritmo con base 3 de x es igual a 2, o logaritmo con base 3 de x es igual a 1 medio, y ahí ya le quité el disfraz. Y lo que tengo, la ecuación cuadrática logarítmica que tenía al principio, se me transformó en dos ecuaciones logarítmicas más sencillas. Pregunta, muchachos, ¿qué significa esto? Profe, 3 elevado a la 2 es igual a x. Exactamente. Que 3 elevado a la 2 es igual a x. ¿Por qué? Porque los logaritmos son el exponente al cual debo elevar la base para que me dé el número x. Véalo ahí. ¿Y acá qué significa esto, muchachos? 3 a la 1 medio de x. 3 a la 1 medio es igual a x. O sea, raíz cuadrada de 3 es igual a x. Exactamente. O sea, 3 al cuadrado es 9. O raíz cuadrada de 3 es x. Uno de los dos es x. Y entonces aquí, pues ya uno podría entrar a verificar. ¿Cierto? ¿Cuál era la ecuación inicial, muchachos? La ecuación inicial era esta que está acá. Era 2
esta era 2 logaritmo con base 3 al cuadrado de x menos 5 logaritmo con base 3 de x más 2. Pregunta, ¿cuál de estas dos son soluciones? ¿O es solución de esa ecuación? Las dos. Las dos. ¿Por qué no tienen problema? Ambos son mayores que 0. Porque ambas, exactamente, porque ambas es positiva. Recuerde que si una de ellas me hubiera dado negativa, yo no lo puedo reemplazar aquí en los logaritmos. Pero en las funciones exponenciales no hay problema, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que tener claro. Si a mí me da soluciones negativas en las ecuaciones exponenciales no hay problema. Pero si me da soluciones negativas para las ecuaciones logarítmicas sí hay problema. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque no hay ningún número que al elevar la base me dé un número negativo. Entonces ahí está, muchachos. Ambas son soluciones de la ecuación, ¿cierto? Ambas son soluciones o son solución de la ecuación. ¿Por qué? Pues son mayores que 0. En el caso anterior, ambas son soluciones porque es que las funciones exponenciales usted las puede elevar a cualquier exponente. Esa no tiene ningún problema. Pero en el caso de los logaritmos no pueden ser negativas las soluciones. Profe, ¿puede quitar la hoja para copiar el ejercicio? Vea, muchachos, uno a veces estudiando en la universidad y a veces estudiando cierto tipo de cosas que no le gustan, uno no siente motivación para hacerlo. O sea, uno muchas veces no le provoca estudiar algo. Y sabe a usted quién le tiene que dar la motivación para estudiar algo, usted mismo, su curiosidad. O sea, usted no puede esperar a que al frente suyo haya una persona que le agrade para ponerse a estudiar. En la universidad uno se va a encontrar con muchos profesores, ¿cierto?, que no le agradan, como en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Como en este caso. Y es verdad, y no hay problema. O sea, el mundo va a seguir girando, el curso se va a seguir dictando. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo como estudiante? Si el profesor no me gusta, empezar a que me guste la materia yo solito. Porque, muchachos, el profesor que viene o que vendrá o que van a encontrar el próximo semestre puede ser el mismo, ¿cierto? Y podrán seguirlo viendo durante otros 3 semestres si no me ponen las pilas. Entonces, mejor, para no volverlo a ver, uno se motiva, estudia y pasa la materia, ¿cierto? O sea, muchachos, no esperen que al frente les pongan un profesor que los vaya a motivar, porque eso no va a pasar. ¿Quién se tiene que dar la motivación estudiando este tipo de materias? Y las más complicadas que vienen, ¿cierto? Más adelante, uno mismo. O sea, uno tiene que sentarse, motivarse. ¿Y cómo se motiva uno? Con la curiosidad. Ve, qué rico hacer este ejercicio, qué rico aprender esto, qué rico entender esto de los logaritmos, qué bueno entender esto de la trigonometría, qué bueno entender esto del álgebra, vamos a estudiar, hagamos estos ejercicios. Entonces, muchachos, recomendación pues, no espere, no caiga en el error de desmotivarse o no caiga en el error de dejar cierta rebeldía que no es muy conveniente aquí pues en la universidad, porque les garantizo, muchachos, que si todo el grupo, por ejemplo, pierde la materia, no pasa absolutamente nada, ¿cierto? El otro semestre hay que seguir trabajando igual y el próximo semestre hay que seguir trabajando igual, no va a pasar absolutamente nada, muchachos. Entonces es como pellizcarse, darse cuenta que nosotros somos los que estamos estudiando y nos tenemos que motivar para poder sacar el curso adelante.
O sea, es un llamado de atención, ¿cierto? Para las personas, pues claro, obviamente que de pronto están desmotivadas, que de pronto no se han sentido a gusto con estos cursos, muchachos, pero les garantizo que no va a pasar absolutamente nada. O sea, les garantizo que el único que tiene que ponerse las pilas, motivarse a estudiar, hacerse preguntas. Hombre, si no es capaz de estudiar solo, coja un compañero, ¿cierto? Vamos a estudiar a tu casa, vamos a estudiar al parque, vamos a estudiar a una biblioteca, hagamos estos ejercicios, estos me tocaron a mí en la tarea, estos me tocaron a mí y no he sido capaz. O sea, motívese usted mismo, trate de motivarse, de buscar un compañero para sacar este tipo de materias adelante, muchachos, porque verdad que a veces es duro uno estudiar algo que de pronto no le gusta y fuera de eso que lo desmotiva. Entonces no caigan en ese error, muchachos, pónganse las pilas, pues que esto se puede ganar, esto es muy ganable con todas las materias siempre y cuando pues uno se ponga las pilas. Bien. Una pregunta. Claro. Una pregunta. Tenemos quiz pasado mañana. Claro. Y van a devolver, o sea, se van a dejar más tareas en el área de arte. ¿Se van a dejar qué, perdón? Tareas en el área de arte. Más tareas. Vamos a dejar una tarea que es de este tema. O sea, vamos a volver a la metodología de dejar tareas los sábados para que después el viernes. No, lo que vamos a hacer es dejar una tarea del tema que vamos a evaluar el viernes para el segundo parcial. Y vamos a dejar una tarea para el último tema del último parcial. ¿Sí está claro? O sea, ustedes mañana en la plataforma. Perdón. Hola. Sí. No, que sí, o sea, si la tarea es calificable, es decir, hay que hacerlas en hojitas y volverlas a mandar por el correo. Que si la tarea es calificable, hombre, pues la idea es que eso les sirva a ustedes para aumentar un poquito la nota, claro. Esa es la idea. Lo que no es justificable es volver a poner 4 tareas para que caigamos pues como en los errores que habíamos cometido anteriormente, sino más bien por el segundo tema parcial hacemos una sola tarea y por el tercer tema haremos una sola tarea. Profe, o sea, pues ahí en ese caso estamos cambiando como la metodología de las tareas, pero lo de los quizzes sigue igual, ¿no? Que eran 10 quizzes, que se cogían los 7 mejores quizzes. Sí, en los quizzes, pues si alcanzamos a hacer los 10, escogemos las mejores 7. Si alcanzamos a hacer 9, escogemos los mejores 6. Si alcanzamos a hacer 8, escogemos los mejores 5. Y esas son las notas que vamos a promediar. Ah, ya, gracias, profe. De nada. Bueno, muchachos, entonces para ir terminando pues con este tema, vamos a mirar unos ejemplitos que aparecen. ¿Es de funciones exponenciales o el quiz? Sí, es de funciones exponenciales, ¿cierto? Sí, es de funciones exponenciales, de lo que habíamos visto la clase antes de salir a Semana Santa. Ok, profe, gracias. Bueno, de nada. Muchachos, en el libro hay unos problemitas que le hablan a ustedes de la vida media de un elemento. Entonces, quiero que tratemos un problemita que habla sobre la vida media de un elemento, cómo se puede resolver. Entonces, el ejemplo es muy sencillo. Imagínese que usted te saca un cubo de la nevera y yo les hago esta pregunta: ¿qué entiende usted por vida media de un cubo de hielo cuando lo saca de una nevera? ¿Usted qué cree que es eso? Pues es muy sencillo. Es el tiempo que tarda en derretirse el cubo la mitad. Por ejemplo, si usted saca una crema de la nevera más o menos cuánto se tarda, la paleta en derretirse a la mitad. Póngale que 10 o 15 minutos, ¿cierto? Si es que está haciendo pues mucho calor. Entonces, esa es lo que llamamos la vida media. La vida media es el tiempo que tarda la paleta o el cubo de hielo en descomponerse a la mitad. Esa es la definición que ustedes están viendo en pantalla.
La vida media de una sustancia es el tiempo que tarda la cantidad inicial de la sustancia en desintegrarse a la mitad. Eso es lo que ustedes están viendo en pantalla. Esa es la vida media de un elemento. Por ejemplo, muchachos, ahí está. Si ustedes sacan un cubito de hielo de la nevera, la vida media de un cubo de hielo es para ponerle 10 minutos, ¿cierto? O un poquito menos, no sé, si está haciendo mucho calor. Si está haciendo mucho calor, pues se derretirá la mitad por ahí. Y depende también el tamaño del cubo de hielo, ¿cierto? Si el tamaño del cubo de hielo es más o menos de, por decir algo, 5 centímetros cúbicos, entonces se demorará por ahí unos 10, 15 minutos en derretirse a la mitad. Y si el cubo de hielo es una cosa muy grande, pues se demorará mucho más, ¿cierto? Un poquito más, derretirse a la mitad. Esa es la vida media de una sustancia. Bien, en el caso de los elementos radioactivos, muchachos, hay muchos elementos radioactivos, como el radio, como el uranio, como se me olvidó ya el nombre de este elemento radioactivo. Bueno, en la tabla periódica ustedes conocen muchos elementos radioactivos, el plutonio, ¿cierto? Que también es un elemento radioactivo, el uranio, etc. Bien. Entonces fíjense en este problemita, muchachos. Vamos a hacer este problemita para terminar. Me dicen, si 250 miligramos de un elemento radioactivo se desintegra hasta 200 miligramos en 48 horas, determine la vida media del elemento y la cantidad del elemento después de una semana. Entonces vuelvo y repito, dice, si 250 miligramos de un elemento radioactivo se desintegra hasta 200 miligramos en 48 horas, imagínese, por ejemplo, muchachos, que usted tiene algún objeto, qué sé yo, usted tenía una sustancia por ahí en la nevera, y usted sacó esa sustancia en un platico, la sacó de la nevera, y inicialmente tenía 250 miligramos, o sea, usted la pesó y eso pesaba. Pero pasaron 48 horas, o sea, pasaron 2 días completos y la sustancia ya se le había perdido 50 miligramos. O sea, usted ya solamente tenía 200 miligramos de esa sustancia. La pregunta es entonces, ¿cuál es la vida media de esa sustancia y cuál es la cantidad del elemento después de una semana? ¿Cierto? Ese es entonces el problemita que queremos resolver antes de salir de la clase. Bueno, a ver, muchachos, según lo que sabemos, les hago esta pregunta: ¿cuál es la ecuación que gobierna la cantidad de una sustancia o el decrecimiento exponencial? Todo la tenemos, ¿cierto? Y se la voy a mostrar acá en la hojita. Sí. Ajá. Es esta. M de T igual a M sub 0 por E a la R por T. ¿Quién es M sub 0? La cantidad inicial. Esta la tenemos en el libro. Cantidad inicial. ¿En dónde tenemos esa formulita en el libro? Les voy a mostrar. Está en la página 172, ¿cierto? Esta está en la página 172 del libro. Muy bien, M0 es la cantidad inicial. ¿Qué es R? R es lo que se llama la tasa de crecimiento relativo, o en este caso de crecimiento relativo, ¿cierto? Tasa de crecimiento o de crecimiento. Será crecimiento cuando eso es positivo y será decrecimiento. Hola. Profe, sí. La R en ese caso entonces tendría que ser negativa porque está en decrecimiento, ¿no? Exactamente, vamos a mirar. ¿Y quién sería T? T sería entonces el tiempo, ¿cierto? T sería el tiempo. Bien, muchachos, les hago esta pregunta: ¿cuánto había inicialmente?
¿Cuánto había en la nevera inicial? 250. Entonces fíjese que ya sabemos que vamos a resolver el problemita con estas herramientas que tenemos acá. Primero, m sub 0 vale 250. Pregunta, ¿qué significa que después de 48 horas se me desintegró hasta 200? Que cuando reemplace a t, ¿por cuánto? Cuando reemplace a t, ¿por cuánto? Por 48, ¿tenga cuánto? Tenga 200. O sea, m de 48 debe ser igual a 200 miligramos de la sustancia. Muchachos, fíjense que con esto, con estos datos, yo los puedo reemplazar en la ecuación, en esta. Esos datos los puedo reemplazar en la ecuación. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 200 es igual. 200 es cuando reemplazo a t por 48. Igual a m sub 0. ¿Cuánto vale m sub 0? 250. Por e a la r, que no lo conozco, y por el tiempo. ¿Y cuánto dijimos que el tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitaba para llegar a 200? 48. Entonces fíjese que estoy reemplazando cada uno de esos daticos ahí en esa ecuación. En esta. Tengo la cantidad que hay cuando el tiempo es 48, es cuando reemplazo a t por 48. Igual a 250, que es la cantidad inicial, por e a la r por 48, que es esto que tengo acá. Pregunta, muchachos, ¿a quién debo encontrar de esa ecuación? R. Al R. ¿Y cómo lo encuentro? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vas a dividir a 250. Muy bien. 200 sobre 250 es igual a E a la 48R. O R por 48, que es lo mismo. Porque es que esos números, el producto de los números reales es conmutativo. Entonces yo lo puedo escribir así o así. Y fíjense, muchachos, que yo acá puedo cancelar este 0 con este 0. O sea, estoy dividiendo por 100 arriba y abajo. El 20 tiene quinta, que es ¿cuánto? 4. 2 tercios. 4 quintos. Quinta de 20, 4. Quinta de 25, 5. No puede hacer logaritmo natural en ambos lados para cancelarle la deuda. Exactamente. Entonces, muchachos, fíjense que acá tengo esta ecuación y otra vez me encuentro con el mismo problema. ¿Qué tipo de ecuación es? Una ecuación exponencial. ¿Cómo la resuelvo? Utilizando logaritmos. ¿Qué logaritmo utilizo, profesor? El que quiera. En este caso yo les recomiendo que use el logaritmo natural. ¿Por qué? Porque aquí tiene base el número e. Entonces a usted le va a quedar algo así. Le va a quedar logaritmo natural de 4 quintos es igual al logaritmo natural de e a la 48r. Le va a quedar esta ecuación. Fíjese que tomé logaritmo natural aquí y tomé logaritmo natural acá, en ambos lados. ¿Y esto para qué me sirve? Para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer con este exponente, muchachos? Profe, el Hola. logaritmo natural de no es igual a 1. Sí, pero vamos por pasos. ¿Qué puedo hacer con este exponente primero? ¿Qué puedo hacer con este exponente? Pasarlo a multiplicar. Vas a multiplicar. Me queda logaritmo natural de 4 quintos igual a 48r por el logaritmo natural de e. Pero fíjese que lo que tengo acá, muchachos, este logaritmo natural de e, ¿qué cosa es? Es el logaritmo con base e de e. Y pregunto, ¿a cuánto tengo que elevar el número e para que me dé e? 1. O sea que esto vale 1. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó 48 por r por 1 igual al logaritmo natural de 4 quintos. ¿Y este 48 qué hago con él?
Páselo a dividir. Entonces te quedó logaritmo natural de 4/5 sobre 48 igual a R. Y ahora me voy para la calculadora, ¿cierto? Me voy para la calculadora y entonces le digo a la calculadora, calculame el logaritmo natural de 4/5 y esto dividirlo por 48, ¿cierto? Hago así y entonces la calculadora me dice que es 5.776 por 10 a la menos 3. O sea, esto es aproximadamente 5.77 por 10 a la menos 3, lo que equivale a 0.0057, pongámosle 58 aproximadamente. Ahí está. Sí. Pero eso tiene que ser posible. Profe, pero es que, ¿cuánto es el logaritmo natural de 4 dividido 5? El logaritmo natural de 4 dividido 5. Sí. Menos 0.2. Logaritmo natural de 4 dividido 5 nos da menos 0.2. Logaritmo natural de 4 dividido 5 y esto dividido, ya sé qué fue lo que pasó, dividido 48. Sí, hay un error. Es aproximadamente menos, ¿cierto? 0.0046. Este es un error. ¿Por qué? Porque yo lo estaba haciendo sin paréntesis. O sea, es mejor hacerlo con paréntesis para uno no equivocarse, muchachos. Yo estaba haciendo, lo que estaba haciendo era logaritmo de 4 dividido 5 y esto dividido 48. Esto me da otra cosa distinta, ¿cierto? Me da lo mismo. Entonces ahorita, ¿por qué nos dio el número ese? Bueno, en fin. Estábamos utilizando mal la calculadora. Ahí está. Ahí está el R, muchachos. No, Sí. Pero todavía no hemos hallado la vida media, ¿cierto que no? Todavía no hemos hallado la vida media. Apenas tenemos el R. Entonces fíjense lo que tenemos, muchachos. Como apenas acabamos de encontrar el R, muchachos, tranquilos que la clase es libre. Aquí no hay llamado de asistencia. No tienen de qué preocuparse por el tiempo. Ya vamos a acabar. Muchachos, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos esto, que la cantidad de sustancia en cualquier instante t es la cantidad inicial por E a la R. ¿Cuánto vale R? Menos 0.0046 por T. Tenemos esto, muchachos. Ahora yo pregunto, ¿qué dijimos que era la vida media de una sustancia? Era 250 dividido 2, profe. el tiempo. Ojo, es el tiempo. Debo encontrar un tiempo de tal manera que la cantidad inicial se me haya reducido ¿a cuánto me dijiste? A la mitad. A la mitad. ¿Y cuánto es la mitad de la cantidad inicial? 125. Muy bien, entonces para hallar la vida media, encontramos el valor de t, tal que la cantidad inicial se me haya reducido a la mitad. ¿Qué significa eso? Que 125 sea igual a 250 por E a la menos 0.0046 por T. O sea que resuelven esta, muchachos, y al resolver esta van a encontrar la vida media. Pregunta, ¿cómo puedo encontrar la cantidad de la sustancia después de una semana? 150, profe, lo mismo. Reemplazo a T por ¿cuánto?
¿Cuántas horas tiene una semana? 168 horas. Tiene 24, ¿cierto? Tiene 24 por 7. Tiene 168 horas. Entonces, muchachos, con esto encuentran la vida media resolviendo esta ecuación. Y reemplazando a t, acá, reemplazando a t por 168 horas, encuentran cuál es la cantidad que va a haber después de una semana. Listo, entonces dejemos ahí, muchachos. Entonces el próximo viernes, recuerde que es el quiz sobre funciones exponenciales. Y de este viernes, en 8 días, es el examen parcial. El segundo examen parcial. Entonces que les vaya muy bien.